السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. El primero de los Badri Sahaba, compañeros del Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, que participaron en la batalla de Badr y que mencionaré hoy es Hazrat Abdullah bin Ar-Rabi Ansari. Hazrat Abdullah bin Ar-Rabi pertenecía al clan Banu Abjar de la tribu Khazraj. El nombre de su madre era Fátima binte Amar. Participó en el segundo Badr que tuvo lugar en Aqaba. También tuvo el honor de participar en las batallas de Badr, Uhud y Mauta y alcanzó el martirio durante la batalla de Mauta. El segundo compañero es Hazrat Atiyya bin Nubayra. Participó en la batalla de Badr, siendo este dato la única información disponible sobre él. Otro compañero es Hazrat Sahal bin Qais. El nombre de su madre era Naila binte Salama. Era primo del famoso poeta Hazrat Ka'b bin Malik. Por parte de su padre, Sahal participó en las batallas de Badr y Uhud y fue martirizado durante la batalla de Uhud. Cada año, el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam solía visitar las tumbas de los martirizados durante la batalla de Uhud. Cuando entraba en ese valle en particular, solía decir en voz alta: el versículo en Sura Ar-Ra'd comienza con Salamun Aleikum en lugar de As-Salamu Aleikum. Significa la paz sea con ustedes porque fueron pacientes. As-Salamu Aleikum bima sabartum. He aquí cuán excelente es la recompensa de la morada final. Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar y Hazrat Usman continuaron esta práctica después del santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Luego, siempre que Hazrat Muawiyah venía al Hajj o al Umrah, también visitaba las tumbas de los martirizados durante la batalla de Uhud. El santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam solía decir: ¿cómo desearía estar con la gente del monte? En otras palabras, deseaba también para él mismo haber alcanzado el martirio ese día. Del mismo modo, cada vez que Hazrat Sa'd bin Abi Waqqas
iba a sus propiedades en Gaba, una aldea situada al noroeste de Medina, visitaba las tumbas de los martirizados durante la batalla de Uhud. Solía transmitirles los saludos de paz, salam, 3 veces, luego se volvía hacia sus compañeros y decía: ¿no transmitirías salam a aquellos que respondieran a tu salam? Aquel que transmite salam obtendrá respuesta a su salam en el día del juicio. En una ocasión, el santo profeta sallallahu alayhi wa sallam pasó junto a la tumba de Musab bin Umair, se detuvo, oró allí y recitó el siguiente versículo. Es decir, entre los creyentes hay hombres que han sido fieles al pacto que hicieron con Allah. Algunos de ellos han cumplido su promesa y otros todavía esperan, aunque no han cambiado su condición en lo más mínimo. Luego dijo: soy testigo de que Allah los considerará mártires el día del juicio. Deberías visitarlos y enviarles saludos de paz. Juro por el ser quien tiene posesión sobre mi vida, que quien les envíe sus saludos de paz recibirá una respuesta de ellos el día del juicio. Los compañeros del santo profeta sallallahu alaihi wasallam solían venir aquí, oraban para ellos y les enviaban sus saludos de paz. Las hermanas de Hazrat Sahal bin Qais, Hazrat Sukhta y Hazrat Umra también creyeron en el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y fueron bendecidas para jurarle lealtad. El siguiente compañero es Hazrat Abdullah bin Humayr al-Ash'ari. Perteneció a Banu Duhman, que tenía un tratado con los Ansar, musulmanes que vivían en Medina. Participó en la batalla de Badr junto a su hermano Hazrat Kharijah. También participó en la batalla de Uhud. El nombre de su esposa era Hazrat Sabit bin Harisa, y también aceptó al santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Abdullah bin Humayr fue uno de los pocos compañeros que permanecieron firmemente de pie en el monte junto a Hazrat Abdullah bin Jubair con motivo de la batalla de Uhud. Cuando los otros compañeros presenciaron las escenas de victoria y comenzaron a descender desde la colina para unirse al resto del ejército, Hazrat Abdullah bin Humayr se levantó para asesorarles. Primero glorificó a Allah el Todopoderoso y luego les aconsejó que obedecieran a Allah y al santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Sin embargo, no le escucharon y descendieron tantos de ellos que en la colina quedaron no más de 10 compañeros junto a Hazrat Abdullah bin Jubair. Cuando Khalid bin Walid y Ikrama bin Abu Jahl se percataron de que la colina se quedaba vacía, atacaron a los compañeros que allí permanecían. Este pequeño grupo disparó flechas hasta alcanzarles y como consecuencia fueron martirizados en un instante. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ha escrito sobre este incidente de Uhud con más detalle en Sirat Khatam Nabiyyin, la vida y el carácter del sello de los profetas, sallallahu alaihi wasallam. Él escribe que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam, depositando su confianza en Allah el Todopoderoso, avanzó e instaló el campamento en el valle de Uhud. Lo hizo de tal manera que la colina de Uhud quedaba detrás de los musulmanes y Medina frente a ellos. De esta forma protegía la parte trasera de su ejército. La colina tenía un desfiladero desde donde era posible atacar con facilidad. Para protegerlo, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam adoptó medidas para que 50 compañeros permanecieran allí bajo las órdenes de Abdullah bin Jubair. Enfatizó además que independientemente de lo que sucediera, no lo abandonaran y continuaran disparando flechas al enemigo. Al santo profeta sallallahu alaihi wasallam le preocupaba tanto la protección de este desfiladero que pidió repetidamente a Abdullah bin Jubair que no lo dejara sin supervisión bajo ninguna circunstancia, hasta tal punto que si
incluso se lograba la victoria y el enemigo huía en retirada, no se abandonara el lugar, e incluso si los musulmanes eran derrotados y el enemigo triunfaba, tampoco se retiraran de allí. En un relato incluso se pueden encontrar las siguientes palabras: incluso si ves pájaros recogiendo nuestros cadáveres, no debéis moveros de este lugar hasta que no se os ordene hacerlo. En otras palabras, hasta que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam lo ordene. De manera similar, después de fortalecer completamente la parte trasera, dispuso al ejército islámico en filas y nombró líderes para las diferentes secciones. Cuando los compañeros de Abdullah bin Jubair vieron que habían salido victoriosos, dijeron a su líder Abdullah: hemos salido victoriosos y los musulmanes están recogiendo el botín de la guerra. Permítanos unirnos al ejército. Abdullah los detuvo y les recordó la guía enfática del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Sin embargo, se volvieron negligentes celebrando la victoria y como resultado no se quedaron allí, sino que descendieron de la colina argumentando que lo que había dicho el santo profeta sallallahu alaihi wasallam solamente significaba que el desfiladero no debía dejarse desatendido, a menos que estuviera completamente tranquilo, y dado que habían salido victoriosos, podían irse sin reparos. Nadie se quedó para proteger el valle de Abdullah bin Jubair y 5 o 7 de sus compañeros, gracias a la perspicacia de Khalid bin Walid, observaron que el desfiladero estaba vacío. Al momento reunió a sus jinetes y se fue hacia allí. Ikrama Abu Jahal también le siguió y rápidamente envió a un grupo de soldados. Estos 2 grupos martirizaron a Abdullah bin Jubair y a los pocos compañeros al instante, atacando por sorpresa desde la retaguardia del ejército musulmán. La siguiente mención es la de Hazrat Ubayd bin Aus Ansari, hijo de Aus bin Malik. Hazrat Ubayd bin Aus participó en la batalla de Badr, capturó a Hazrat Aqil bin Abu Talib durante la batalla de Badr. Asimismo se dice que también capturó a Hazrat Abbas y Hazrat Naufal. Cuando se presentó él mismo ante el santo profeta sallallahu alaihi wasallam con los 3 atados con cuerdas, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que ciertamente un ángel honorable te ha ayudado en este asunto. Bajo esta premisa el santo profeta sallallahu alaihi wasallam le dio el título de Mukarrin, es decir, el que encadena a los demás. En otra narración también se menciona que el que capturó a Hazrat Abbas durante la batalla de Badr fue Hazrat Abu Yasir Ka'b bin Amr. Hazrat Ubayd bin Aus se casó con Hazrat Umayma bin al-Numan. Hazrat Umayma también aceptó al santo profeta sallallahu alaihi wasallam y recibió las bendiciones de jurarle lealtad. Hablaré ahora sobre Abdullah bin Jubair, a quien se mencionó anteriormente en relación con otro compañero que era el líder de su grupo y el adjunto de Abdullah bin Jubair. Él, Abdullah bin Jubair, estuvo entre los 70 Ansar, musulmanes que vivían en Medina, quienes participaron en el segundo juramento de iniciación en Aqaba. Participó en las batallas de Badr y Uhud y fue martirizado durante la batalla de Uhud. Hazrat Abul As, quien fue el esposo de Hazrat Zainab, la hija del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, participó en la batalla de Badr con los idolatras y Hazrat Abdullah bin Jubair lo encarceló. Al mencionar los detalles de este incidente, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ha escrito en Sirat Khatamun Nabiyyin que el yerno del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, Abul As, también estaba entre los prisioneros de Badr. Su esposa Zainab, la hija del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, que todavía estaba en la Meca, envió algunos objetos como pago para su rescate. Entre estos estaba un collar. Este fue el collar que Hazrat Khadija le regaló a su hija Zainab
como dote de boda. Cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam vio el collar, a su corazón volvieron los recuerdos de la difunta Khadija. Con lágrimas en sus ojos dijo a sus compañeros que si lo deseaban podían devolverle las pertenencias de Zainab. A los compañeros les bastó con este gesto y devolvieron inmediatamente las pertenencias de Zainab. En lugar de exigir un rescate en forma de dinero y mercancías, llegó a un acuerdo con Abu al-As para que fuera a la Meca y enviara a Zainab a Medina. De esta manera, un alma creyente fue liberada de la morada de la incredulidad. Un poco más tarde, Abu al-As también se convirtió en musulmán y emigró a Medina, y de esta manera esposo y esposa pudieron reunirse. Durante la batalla de Uhud, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam nombró a Hazrat Abdullah bin Jubair jefe de los 50 arqueros designados para proteger el desfiladero y la retaguardia de los musulmanes. Los detalles ya se han mencionado en el incidente de Abdullah bin Umayr. Otros detalles adicionales escritos por Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib son los siguientes. Poniendo su confianza en Allah, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam avanzó y estableció el campamento en una llanura en el pie del monte Uhud, de tal manera que la cadena montañosa quedaba detrás de los musulmanes y Medina estaba situada delante de ellos, por así decirlo. De esta manera el santo profeta sallallahu alaihi wasallam aseguraba la retaguardia del ejército. Por lo tanto, el plan ideado por el santo profeta sallallahu alaihi wasallam era posicionar a 50 arqueros entre sus compañeros en este lugar, bajo el mando de Abdullah bin Jubair, y enfáticamente les indicó que no abandonaran bajo ninguna circunstancia y que dispararan continuamente flechas al enemigo. Como se mencionó anteriormente, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam estaba tan preocupado por la seguridad de este desfiladero que instruyó a Abdullah bin Jubair repetidamente: mira aquí, este desfiladero de montaña no debe quedarse desprotegido bajo ninguna circunstancia. Incluso si veis que hemos salido victoriosos y el enemigo ha huido en derrota, no dejéis este lugar. Y si veis que los musulmanes han sido derrotados y el enemigo ha prevalecido sobre nosotros, no os mováis tampoco. Hazrat Bara bin Azib relata que durante uno de los días de la batalla de Uhud, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam nombró a Hazrat Abdullah bin Jubair para dirigir a más de 50 soldados de a pie. Les dijo enfáticamente: incluso si veis que los buitres están destrozando nuestros restos, no os mováis de este lugar hasta que yo nos dé la orden de abandonarlo. Incluso si veis que derrotamos al enemigo y comienzan a huir, no debéis dejarlo hasta que yo os lo ordene. Por lo tanto, los musulmanes estaban derrotando al enemigo y ahuyentándolos. Hazrat Bara afirma: por Allah, fui testigo de que las mujeres incrédulas se agarraban su ropa mientras huían. En ese periodo de tiempo las mujeres también acompañaban a los hombres en la batalla para motivarlos, hasta el punto de que sus tobillos y sus rodillas eran visibles. Mientras tanto, los compañeros de Abdullah bin Jubair dijeron: vamos a recoger el botín de guerra. Vuestros compañeros han salido victoriosos. Así, ¿a qué estáis esperando? Abdullah bin Jubair dijo entonces: habéis olvidado las instrucciones que nos dio el santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Los que deseaban abandonar su puesto respondieron: por Allah, nosotros también iremos con nuestros compañeros y recogeremos parte del botín de guerra. Ellos están recogiendo el botín, así que vamos a recoger cualquier cosa que quede. Así que cuando llegaron allí, tuvieron que regresar corriendo con el sabor de la derrota. El enemigo había comenzado el ataque una vez más y lo que parecía ser una victoria se convirtió en lo contrario. Este es el incidente que relata Hazrat Bara y sobre el que Allah el Todopoderoso declaró cuando el mensajero estaba llamando desde la retaguardia. Este es el versículo de Al Imran.
Solo quedaron 12 compañeros junto al santo profeta sallallahu alaihi wasallam y los incrédulos martirizaron a 70 de nuestros hombres. Durante la batalla de Badr, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros se habían llevado a 140 de los hombres incrédulos. 70 fueron capturados y 70 resultaron muertos. Abu Sufyan exclamó 3 veces: el incidente de Uhud está siendo narrado. ¿Muhammad sigue vivo entre ellos? El santo profeta sallallahu alaihi wasallam no permitió que los compañeros respondieran a esto. Cuando él, Abu Sufyan, vio que la derrota de los incrédulos se había convertido en victoria y que habían sometido a los musulmanes después de relanzar un ataque, dijo: ¿Muhammad sigue vivo entre ellos? El santo profeta sallallahu alaihi wasallam impidió que los compañeros respondieran. Luego preguntó 3 veces: ¿el hijo de Abu Qahafa, es decir, Abu Bakr, está vivo entre ellos? Luego preguntó 3 veces: ¿está Ibn Khattab, es decir, Umar, está vivo entre ellos? Luego regresó con sus cómplices. El santo profeta les prohibió responder en las 3 ocasiones. Cuando Abu Sufyan regresó a su grupo, dijo que estos 3 líderes habían sido asesinados. Cuando Hazrat Umar radiyallahu anhu lo escuchó, no pudo controlarse y exclamó: «Oh enemigos de Allah, por Allah, habéis mentido. Lo que tú has nombrado están todos vivos. Aún queda mucho de lo que es desagradable para ti». Abu Sufyan respondió diciendo: «Esta batalla sirve como venganza por la batalla de Badr y la guerra es como un péndulo. A veces la victoria será vuestra y a veces nuestra. Encontrarás entre los muertos a algunos a los que se les ha cortado la nariz, es decir, mutilados». Luego dijo: «Ni ordené que esto sucediera, ni lo considero incorrecto». Abu Sufyan procedió con entusiasmo a recitar las palabras Ulu Hubal, es decir, viva Hubul, viva Hubul. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: «¿No responderéis ante esto?». Los compañeros preguntaron: «Oh mensajero de Allah, ¿cómo debemos responder?». El santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: «Allahu a'la wa ajal», es decir, Allah es el más alto y glorioso. Entonces Abu Sufyan dijo: «Nuestro Dios Uzza está con nosotros, pero no tenéis a Uzza». Al escuchar esto, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: «¿No responderéis a esto?». Hazrat Bara bin Azib afirma que los compañeros preguntaron: «Oh mensajero de Allah, ¿cómo debemos responder?». Luego dijo: «Allahu maulana wa la maula lakum», es decir, Allah es nuestro ayudante y vosotros no tenéis ningún ayudante. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu ha escrito con gran detalle sobre este incidente y ha arrojado luz sobre la batalla de Uhud. Declara: «Aquellos compañeros que habían formado un cerco alrededor del santo profeta sallallahu alaihi wasallam, pero que habían sido separados de él por los incrédulos, al ver retirarse al enemigo, volvieron a reunirse a su alrededor. Recogieron el bendito cuerpo del santo profeta sallallahu alaihi wasallam y un compañero llamado Ubayda bin al-Jarrah extrajo con sus dientes el clavo que se había incrustado en su cabeza. Al hacerlo se le rompieron 2 dientes. Al poco tiempo el santo profeta sallallahu alaihi wasallam volvió en sí y los compañeros hicieron retroceder al enemigo desde todos los frentes para que los musulmanes se reunieran de nuevo. Avanzaron hacia adelante y comenzaron a congregarse formando nuevamente un ejército. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam les llevó al pie de la montaña. Cuando el resto del ejército alcanzó ese lugar, Abu Sufyan gritó en voz muy alta: «Hemos matado a Muhammad». El santo profeta sallallahu alaihi wasallam no respondió a lo que Abu Sufyan dijo, con el fin de evitar que el enemigo descubriera la situación real y atacase de nuevo. Además, los musulmanes se encontraban exhaustos y malheridos y no deseaban ser una presa fácil. Al no recibir respuesta por parte del ejército musulmán, Abu Sufyan se convenció de que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam estaba muerto y gritó: «También hemos matado a Abu Bakr». El santo profeta sallallahu alaihi wasallam prohibió a Abu Bakr responder. Abu Sufyan entonces se proclamó: «También hemos matado a Umar».
Como Hazrat Umar radiyallahu anhu era una persona un poco impetuosa, quiso responder diciendo que con la gracia de Allah el Todopoderoso todos estaban vivos y listos para luchar de nuevo, pero el santo profeta sallallahu alaihi wasallam le prohibió hacerlo y le pidió que permaneciera en silencio para evitar que los musulmanes tuvieran más problemas. Los incrédulos, mientras tanto, estaban seguros de que habían matado al fundador del Islam y a sus manos derecha e izquierda, y convencidos de ellos, Abu Sufyan y su séquito proclamaron con gran júbilo el eslogan Ya Ulul Hubal, es decir, gloria a nuestro honorable Dios Hubal por haber aniquilado al Islam. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu escribe: hasta ese momento el mismo santo profeta sallallahu alaihi wasallam había escuchado las proclamaciones de la muerte de Abu Bakr y Umar, pero había ordenado a todos permanecer en silencio con el fin de que el enemigo no volviera a atacar a los pocos musulmanes malheridos que quedaban y fueran convertidos en mártires. Pero cuando se trató del honor de Allah, el único, y un eslogan politeísta se levantó en el campo de batalla, el santo profeta sallallahu alaihi wasallam no pudo resistirse. Se dirigió a los compañeros y les dijo con gran pasión: ¿por qué no les respondéis? Los compañeros preguntaron: oh mensajero de Allah, ¿qué debemos decir? El santo profeta declaró que dijeran: Allahu a'la wa ajal, Allahu a'la wa ajal, habéis pronunciado una mentira al declarar que Hubul es exaltado. Allah es único y no tiene igual, es honorable y muy superior. Así fue como anunció al enemigo de que todavía estaba vivo. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu escribe más adelante: esta audaz y enérgica respuesta tuvo un efecto tan profundo en el ejército enemigo que, a pesar de que sus esperanzas se desvanecieron con esta respuesta y a pesar de que solamente un puñado de malheridos musulmanes se encontraban entre ellos y por lo tanto fácilmente hubieran podido, según las reglas mundanas, acabar con ellos, no tuvieron el valor de atacar de nuevo. Por el contrario, al oír este lema, volvieron a Meca contentos por el éxito conseguido. Hazrat Muslim Maud, al explicar un versículo del Sagrado Corán, escribe: aquellas personas que van en contra de las órdenes de este profeta, que tengan cuidado de que una prueba no los aflija por parte de Allah o un castigo grave los alcance. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu dice: observad cuántas pérdidas tuvo que sufrir el ejército musulmán en la batalla de Uhud debido al incumplimiento de este mandamiento. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam había designado a 50 soldados para asegurar un desfiladero de montaña. Este lugar era tan importante que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam llamó al oficial jefe Abdullah bin Jubair Ansari y le instruyó: tanto si morimos como si salimos victoriosos, no debéis abandonar este desfiladero. Sin embargo, cuando los incrédulos fueron derrotados y los musulmanes comenzaron a ahuyentarlos, los soldados que custodiaban este lugar dijeron a su jefe: hemos obtenido la victoria, así que no tiene sentido permanecer aquí. Por favor, concédenos el permiso de participar en la yihad y obtener bendiciones. El jefe les ordenó no hacerlo y dijo que no debían desobedecer las órdenes del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. El santo profeta sallallahu alaihi wasallam ha dado instrucciones de no abandonar este desfiladero bajo ningún concepto, tanto si salimos victoriosos como si nos vencen. Por lo tanto, no os puedo conceder permiso para marcharos. Ellos respondieron: eso no significa que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam dijera que incluso en el caso de salir victorioso nos quedáramos. La intención del santo profeta fue simplemente aconsejarnos: ¿qué sentido tiene permanecer aquí si ya hemos vencido? Hazrat Muslim Maud radiyallahu continúa: dieron preferencia a sus propias decisiones sobre las del mensajero de Allah, abandonaron el desfiladero. Únicamente su líder Abdullah bin Jubair y unos pocos permanecieron allí. Cuando el ejército de los incrédulos se retiraba hacia la Meca, Khalid bin Walid miró hacia atrás y observó que el desfiladero estaba vacío. Llamó a Amr bin al-As. Ninguno de los dos habían aceptado el Islam. Por aquel entonces Khalid bin Walid le dijo: mira,
¿qué oportunidad tenemos delante de nosotros? Vamos a regresar y atacar a los musulmanes. Así, ambos generales reorganizaron sus tropas que habían huido del campo de batalla y, cortando el paso al ejército musulmán, subieron a la montaña. Los pocos musulmanes que se encontraban allí no pudieron oponer resistencia a este ataque y fueron asesinados. El enemigo atacó al ejército musulmán por la retaguardia. Este ataque por parte de los incrédulos fue tan inesperado que los musulmanes, que se habían dispersado celebrando la victoria, no pudieron defenderse. Solo unos pocos compañeros, unos 20 como máximo, fueron capaces de reunirse alrededor del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Cuánto tiempo podían estos pocos hombres contener al enemigo? Finalmente los soldados musulmanes fueron empujados hacia atrás debido al gran número de incrédulos y el santo profeta sallallahu alaihi wasallam se quedó solo en el campo de batalla. Fue entonces cuando una piedra golpeó su casco, clavándole los clavos en su cabeza. Le dejó inconsciente y cayó en una zanja. Ya hemos mencionado que un compañero le extrajo los clavos con los dientes y perdió varios de ellos al hacerlo. La zanja había sido excavada y cubierta por algunos individuos malvados para causar daño al ejército musulmán. Habían excavado la zanja y la habían cubierto con hierba y césped, por lo que nadie podía saber que era una zanja, y el santo profeta sallallahu alaihi wasallam cayó dentro de ella. A partir de ahí, algunos compañeros fueron martirizados y sus cuerpos cayeron encima del bendito cuerpo del santo profeta sallallahu alaihi wasallam. La noticia del martirio del santo profeta sallallahu alaihi wasallam se extendió. Sin embargo, los compañeros que retrocedieron debido al duro ataque de los incrédulos rodearon al santo profeta sallallahu alaihi wasallam cuando el enemigo se retiró. Sacaron al santo profeta de la zanja. Poco después el santo profeta volvió en sí y ordenó a los soldados salir a las afueras del campo de batalla para reagrupar a los musulmanes. El santo profeta los dirigió hacia el valle de la montaña. Muslim Maud radhiyallahu anhu llegó a la siguiente conclusión, y esto es algo a lo que uno debe estar muy atento. Declara la razón por la que el ejército musulmán sufrió una pérdida transitoria después de su victoria fue debido a que unos pocos individuos desobedecieron las órdenes del santo profeta sallallahu alaihi wasallam y tomaron su propia iniciativa. Sin embargo, si hubiesen obedecido al santo profeta sallallahu alaihi wasallam, al igual que el pulso sigue al corazón, si hubiesen creído que una orden del santo profeta sallallahu alaihi wasallam era más importante que incluso el sacrificio del mundo entero, que no es más que algo irreal, y si no hubiesen tomado la iniciativa y no hubiesen abandonado el desfiladero que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam les ordenó no dejar, independientemente de si conseguían la victoria o la derrota, entonces el enemigo no habría tenido la oportunidad de atacar de nuevo, y ni el santo profeta sallallahu alaihi wasallam ni sus compañeros hubiesen sufrido pérdidas. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu además dice en este versículo del Santo Corán: Allah el Todopoderoso ha dirigido la atención de los musulmanes hacia el importante principio de que aquellos que no se adhieran completamente al mandamiento del santo profeta sallallahu alaihi wasallam y le den preferencia a su propio juicio y opinión, o empiezan a interpretarlo de su propia manera, deberían tener miedo. No vaya a ser que sufran una calamidad o un castigo severo. En otras palabras, afirma que si uno busca el éxito, debe levantarse bajo la instrucción de una mano que se levanta y debe también sentarse bajo la instrucción de una mano que se pliega. Los musulmanes permanecerán vivos mientras que este espíritu se mantenga, pero el día en el que este espíritu deje de existir, la mano de Allah el Todopoderoso les estrangulará, aunque el Islam permanecerá. Es decir, a aquellos que desobedezcan al santo profeta sallallahu alaihi wasallam. Precisamente es el caso de los musulmanes. Hoy la ayuda de Allah el Todopoderoso no está con ellos. Han empezado a ofrecer todo tipo de interpretaciones sobre la instrucción del santo profeta sallallahu alaihi wasallam de aceptar al Mesías prometido y Mahdi,
y transmitir su salam y considerarle como juez y árbitro. Como resultado, las consecuencias son evidentes. Aquí también hay una lección y una advertencia para los Ahmadis, ya que después de haber aceptado al Mesías prometido, alayhi salam, uno puede obtener cualquier tipo de éxito o victoria solamente mostrando completa obediencia. Por lo tanto, cada persona debería de evaluar sus condiciones con respecto a sus estándares de obediencia. En el primer relato se mencionó que Ikrama bin Abu Jahl estaba junto a Abu Sufyan. Sin embargo, en el relato narrado por Hazrat Musleh Maud, fue Amr bin As quien comenzó el ataque en la montaña. En otras narraciones también se mencionan otros nombres. El equipo de investigación ha profundizado en el tema y en varios libros de historia el nombre de Ikrama ha sido mencionado junto a Khalid bin Walid. Sin embargo, también hay referencias que mencionan que los mushrikin, los idólatras, asignaron su caballería del ejército liderado por ciertos individuos, uno de los cuales era Amr bin As. Por lo tanto, en referencia a esto, afirma que, observando que el desfiladero estaba abandonado, Khalid bin Walid comenzó un ataque e Ikrama bin Abu Jahl le siguió. Por lo tanto, una de las maneras de eliminar cualquier contradicción que se produce del análisis de distintos libros de historia, si se evalúan los tres relatos juntos, es que Hazrat Amr bin As lideraba la caballería y estaba también con ellos, y que Abu Sufyan, Ikrama y Abu Las estaban juntos. De esta manera no hay ninguna contradicción entre las narraciones. El acontecimiento del martirio de Hazrat Abdullah bin Jubair es el siguiente. Cuando Khalid bin Walid e Ikrama bin Abu Jahl avanzaron para comenzar el ataque, Hazrat Abdullah bin Jubair lanzó flechas hasta el punto de que las lanzó todas. Entonces luchó con una lanza hasta que se rompió. Después empezó a pelear con su espada hasta que cayó martirizado. Fue martirizado por Ikrama bin Abu Jahl. Cuando cayó, sus enemigos arrastraron y mutilaron su cuerpo despreciablemente. Perforaron su cuerpo tantas veces con sus lanzas que se le salieron los intestinos. Hazrat Jawad bin Jubair dice: cuando dejaron a Abdullah bin Jubair en ese estado, los musulmanes volvieron y yo estaba con ellos. Me reí en el lugar en el que ninguna otra persona se reía, y dormí en el lugar donde nadie más había dormido, y actué con avaricia en el lugar donde nadie más mostraba avaricia. No es posible hacer estas tres cosas en el estado en el que yo estaba. Se le preguntó por qué hizo esto, y Hazrat Jawad respondió: yo sujeté los dos brazos, Abu Hunna sujetó los dos pies y levantamos a Hazrat Abdullah. Después até sus heridas con mi tela de turbante y los idólatras estaban a un lado cuando lo levantamos. La tela de mi turbante se aflojó, cayó al suelo y se salieron los intestinos de Hazrat Abdullah bin Jubair. Los enemigos estaban tan cerca y mirando por encima del hombro de mi compañero que se puso nervioso. Me empecé a reír al ver lo que él hacía en ese momento. Entonces uno de ellos avanzó y acercó su lanza a mi cuello. De repente el sueño me venció y apartó la lanza. Esto también era una ayuda de Allah el Todopoderoso. Allah el Todopoderoso hizo que de repente él tuviera sueño. En tal estado yo no podía hacer nada, ya que la lanza estaba justo al lado de mi cuello, pero la lanza fue retirada de mí. Entonces, cuando íbamos a cavar la tumba para Hazrat Abdullah bin Jubair, yo solo tenía mi arco y la tierra era muy firme, así que bajamos del monte con su cuerpo hacia un valle y cavé la tumba con la punta de mi arco. La cuerda también estaba unida al arco y me dije a mí mismo que no dejaría que mi cuerda se estropeara, así que aflojé la cuerda, la quité, cavé la tumba con la punta del arco y enterramos a Abdullah bin Jubair. Al igual que Allah,
El Todopoderoso dio la oportunidad a Hazrat Abdullah bin Jubair y a sus compañeros de mostrar completa devoción y ser capaces de entender el verdadero espíritu de los mandamientos que les fueron dados. Nosotros también debemos entender y mostrar completa obediencia y de esta forma seguir siendo los destinatarios de la gracia de Allah, el Todopoderoso. Después de las oraciones voy a dirigir la oración fúnebre de ausencia en ausencia de Nader al-Husni Sahib de Canadá. Falleció el 20 de diciembre a la edad de 85 años. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. El fallecido era un individuo muy justo, devoto y noble. Sus sacrificios económicos eran también de un estándar muy alto y era un musi. Le sobreviven su esposa y un hijo que no son Ahmadis. Era hijo de Abdul Rauf al-Husni Sahib, quien hizo el Bait en 1938 después de que su hermano, el respetado Munirul Hasni Sahib, hiciera Bait. Abdul Rauf Sahib también era una persona muy piadosa y justa que hablaba muy poco. Cuando el Muslim Maud radiyallahu anhu viajó a Siria, también visitó la casa de Abdul Rauf Sahib al-Husni una tarde para cenar. Nader al-Husni Sahib también poseía muchas de las cualidades de su padre y demostró ser un elevado ejemplo de devoción y lealtad. El Amir de Canadá escribe que después de la inauguración de la mezquita Baitul Islam viajaba 4 horas cada semana para atender el sermón del viernes y después conducía de vuelta a su casa en Subduri en el mismo día. Muchas veces le pedíamos que descansara y viajara al día siguiente, pero fiel a su estilo, daba alguna razón y regresaba para que la Jamaat no se molestara de ninguna manera por su causa. Continuó esta práctica hasta su última enfermedad. También fue el muazzin, quien hace la llamada a la oración durante muchos años para las oraciones del viernes en la mezquita Baitul Islam. Tenía una manera única de hacer el azán con una pasión tal que cautivaba a los oyentes. La esposa del fallecido, Sumayya Sahiba, que no es Ahmadi, ha escrito: deseo que Allah el Todopoderoso le dé una morada a Nadir al-Husni Sahib en el paraíso. Era una persona muy veraz, honesta, digna de confianza y un individuo devoto a su familia y a la Jamaat. Siempre se esforzaba por ayudar a alguien en necesidad y le trataba con gran compasión. Sin que nadie lo supiera, ayudó a una pobre mujer no Ahmadi tanto como pudo. Siempre que íbamos a visitarla, Nadir Sahib iba primero al mercado, compraba varias cosas de primera necesidad y luego íbamos a su casa y continuó haciéndolo hasta su fallecimiento. Dice además: jamás he visto a nadie que muestre tanta paciencia mientras sufre una enfermedad. Y el término Alhamdulillah, toda alabanza pertenece a Allah, se podía escuchar de sus labios. Su corazón se llenaba del temor a Allah el Todopoderoso mientras le imploraba su ayuda. Solía ofrecer las 5 oraciones y el tahajjud con regularidad, y todo aquel que le conociera consciente de su devoción. Muttazil Kazak Sahib de Canadá escribe: durante mi estancia en Siria escuché acerca de Nadir al-Husni Sahib. La familia Husni es conocida por su lealtad y su fuerte relación con el Khilafat. Tras llegar a Canadá, conocí a Nadir al-Husni Sahib en la mezquita. Era una persona de naturaleza devota que siempre estaba alegre. Al hablar con él me impresionó su amor por el Khilafat y su deseo de encontrar amigos en la mezquita. Escribe: su regularidad en las oraciones era un ejemplo para todos nosotros. Escribe además: tras su fallecimiento, su esposa e hijo vinieron a Toronto. Tuve la oportunidad de ayudarles por medio de la organización de la Jamaat y ayudé en el funeral y el entierro. Su esposa me dijo que había 3 mezquitas en su zona y en todas le preguntaron sobre los preparativos del funeral del fallecido. Ella contestó, no es Ahmadi, que el funeral se llevaría a cabo en la mezquita donde él ofrecía sus oraciones. Kazak Sahib escribe además:
Cuando su féretro estaba descendiendo hacia la tumba, me vino el recuerdo de un incidente relacionado con mi tío, Al-Hajj Sami Kazak Saheb, y que hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas. Durante su enfermedad terminal permanecí junto a él hasta su fallecimiento. Un día le vi llorando y me dijo: dile a mi líder, Hazrat Amirul Mu'minin, que le quiero profundamente y que permaneceré fiel hacia el Khilafat hasta mi último suspiro. Creo que falleció durante el Khilafat de Khalifatul Masih III. De cualquier modo, sea cuando fuere, esas fueron sus palabras. Qaza Sahib escribe: mis pensamientos sobre Nadir Sahib son los mismos. Él también tenía una relación sincera con el Khilafat. Es sobre estas personas que Allah el Todopoderoso dice: entre los Qaza Sahib continúa diciendo: el fallecido tenía muchos recuerdos con jalifas. En 1955, cuando el Muslim Maud radhiyallahu anhu visitó Siria, tuvo la oportunidad de tener la compañía cercana de el Muslim Maud radhiyallahu anhu. El 3 de mayo de 1955, el Muslim Maud radhiyallahu anhu conversó con los sirios en árabe, y acerca de esta histórica reunión, el Muslim Maud radhiyallahu anhu dijo: esta reunión de hoy es importante porque aproximadamente hace un siglo, época en la que muchos de los presentes no habían nacido aún, Allah el Todopoderoso le otorgó la siguiente revelación al Mesías prometido. Es decir, los abdal, los devotos de Siria y los siervos de Allah de entre los árabes están suplicando por ti. Dirigiéndose a los Ahmadis sirios, Hazrat Muslim Maud dijo: hoy, con vuestra presencia en esta reunión, las palabras de Allah el Todopoderoso se han cumplido. Durante su viaje, Nadir al-Husni Sahib tenía varias fotos de recuerdo con Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Su sobrino Ammarul Miski Sahib, quien trabaja en Tabshir y reside aquí en Londres, dice: tenía una estrecha relación con Hazrat Chaudhry Zafrullah Khan Sahib. El fallecido tradujo al árabe un libro de Chaudhry Zafrullah Khan Sahib. Tenía una fuerte relación con la Jamaat. No soportaba ningún tipo de comentario inapropiado hacia la persona del Mesías prometido o los jalifas. En una ocasión fue con sus dos hermanos a ofrecer sus condolencias a un no Ahmadi. Un importante erudito sirio, Sheikh Albani, también estaba presente, acompañando a muchos de sus estudiantes, y sabía que Nadir al-Husni y sus hermanos eran Ahmadis. Empezaron a debatir sobre las diferencias entre Ahmadis y otros ulemás. Cuando uno de ellos comenzó a usar lenguaje profano sobre el Mesías prometido, al-Islam, Nadir al-Husni Sahib se enfureció, se puso de pie y dijo: si alguno de vosotros tiene el coraje, debería entrar en un debate conmigo. Solo había 3 de ellos, mientras que el jeque Albani Sahib estaba acompañado por más de 15 personas. Ninguno de entre ellos tuvo el coraje de entrar en debate con él. Por el contrario, comenzaron a pelearse y decidieron atacar a los 3. Sin embargo, otras personas que habían venido a ofrecer sus condolencias intervinieron y los detuvieron. Durante sus estudios nunca dejó pasar la oportunidad de transmitir el mensaje del Mesías prometido. Habiendo completado su educación, fue a los Estados Unidos para estudiar ingeniería mecánica. Durante su último año comenzó a debatir con una secta judía sobre asuntos de creencias. Ellos no tuvieron ningún argumento creíble. En cambio, fueron al rector y le dijeron que expulsara al fallecido de la universidad, o de lo contrario, le acusarían con tanta vehemencia que le sería imposible completar sus estudios. En cualquier caso, por consejo del rector, el fallecido cambió de universidad y se fue de los Estados Unidos a Canadá. Su atención estaba enfocada en los libros del Mesías prometido al Islam
y los Jolofá. Grabó los libros árabes del Mesías prometido alayhi salam con su voz. Estaba en el proceso de aprender urdu y traducía los versículos persas del Mesías prometido al árabe. Utilizaba todas sus habilidades en árabe e inglés en las traducciones. Formó parte del equipo que tradujo al árabe el primer volumen del comentario de los 5 volúmenes. Escribió libros en respuesta a las acusaciones contra el Islam por parte de los opositores. Uno de esos libros, del cual obtuvo beneficio de los escritos del Mesías prometido al Islam, se titula El Gran Profeta. Profecías antiguas sobre el advenimiento de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenía una gran biblioteca personal con muchos libros sobre el Islam y como testamento declaró que después de su fallecimiento la biblioteca se donara a la Jamaat. Abdul Qadir Ode Saeb dice: el fallecido escribió muchos libros sobre la Jamaat y luego los publicó por su cuenta. Era un individuo sincero que sentía un gran amor por el Khilafat. Destacaba la importancia del chanda, la contribución obligatoria a los demás. Abdul Razak Faraz Sahib, misionero y profesor en Jamia, Canadá, dice: fue muy paciente y siempre era agradecido. Durante sus últimos años no pudo consumir alimentos por vía oral debido a su enfermedad. Le dieron comida con la ayuda de una máquina directamente al estómago. A pesar de todo esto, cuando su condición mejoraba, viajaba al Juma, a la oración del viernes. Cuando la situación en Siria se deterioró y los árabes empezaron a emigrar a Canadá, les mostró un gran amor y un gran afecto. Les aconsejaba que permanecieran unidos a la Jamaat y les decía que la única forma de preservar a sus descendientes en este país era asegurándose de que permanecieran unidos a la Jamaat y a la mezquita. Musluddin Shamur Saeb, un misionero que sirve en Canadá, escribe: después de escuchar los sermones de Hazrat Khalifatul Masih, Nadir al-Husni Sahib lo imprimía y luego lo leía de nuevo, después de lo cual los guardaba en un archivo. En su casa grababa con su voz los libros en árabe del Mesías prometido y la traducción en árabe de 10 volúmenes de At-Tafsir al-Kabir. Luego, durante su viaje hacia y desde el Yuma, los escuchaba o escuchaba el Telabat, el Darsul Corán desde Khalifatul Masih IV, que se muestra en la MTA, y los guardaba con él. Luego dice: me quedé en su casa en muchas ocasiones, aproximadamente 1 hora y media o 2 horas antes de las oraciones del Fajr. Le oía llorar y lamentarse en sus oraciones de Tahajjud. Cuando encendía la televisión solo veía la MTA o las noticias. En una ocasión su MTA no funcionaba. Inmediatamente envió un mensaje para que la arreglaran, diciendo que sería difícil sobrevivir sin ella. Samur Saeb ha escrito que durante las oraciones recitaba la oración en árabe: oh Allah, permítenos derivar las máximas bendiciones del Khilafat, y cada vez que la recitaba comenzaba a llorar. Dijo que había presenciado esto en muchas ocasiones, que Allah el Todopoderoso eleve el estado del difunto y permita que su esposa e hijos entren en el Bait del Mesías prometido al Islam, que Allah acepte todas las súplicas que él ofreció por ellos. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر